La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudentes, hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Diez horas 7 minutos de una mañana, una noche iba a decir, ¿cómo estamos? Una mañana fresca por lo menos, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde donde emite Radio AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y donde iniciamos en este lunes 6 de julio del 2026 una nueva edición de la Transición Ordenada, hasta el mediodía, acompañándolos con esta lisergia que significa vivir en la República Argentina. 5 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. En el resto del territorio no sabría decirle zona por zona y nos gastaríamos todo el programa en decir, bueno, y en Bariloche, en Salta, en Santiago del Estero, no tendría ningún sentido. Hace frío, listo. Es la mejor conclusión que podemos ofrecerle. Buenos días, señor Sergio Viñequi. Buenos días. ¿Qué onda, Cardales? ¿Qué onda, Cardales? Sí. Toda helada. Salías con los patines de nieve. Todo blanco el césped. Sí. Déjeme decir en defensa de la Argentina, usted dijo esta lisergia llamada Argentina, que el mundo no está mucho mejor. No. Si vamos al mundo, la lisergia continúa. Sí, claramente alguien contaminó las aguas del planeta entero, poniendo el famoso producto de Timothy Leary, y vivimos en una lisergia permanente, una lisergia en la cual este fin de semana, por ejemplo, Donald Trump, acostumbrado a manejarse como modo de emperador, presionó para que un jugador de Estados Unidos que le habían puesto roja diga, no, bueno, puede jugar igual. Y le dieron bola. Eso es lo más grave. Es extraordinario. Eso es lo más grave, porque él puede presionar, pero que le hayan dado bola. Es como bueno, no sé, ¿ganaron? Sí, pero no sé, ganamos, pero por ahí Trump dice que no. Y le dice a Gianni que no ganaron esos. No me gusta que se haya ido Brasil, ponele. Igual Trump debe estar contento porque Lula, etcétera, etcétera. ¿No? Pero si pasaba en otro país, hubiesen dicho un dictador que acomoda los resultados a su voluntad. Sí. Bueno. Están pasando cosas muy extrañas en el Mundial. De eso vamos a estar hablando en un rato después, seguramente con nuestro compañero Elio Pipo Rossi, porque además jugó la selección, ganó la selección. Qué mal la pasamos. Qué mal la pasamos el viernes. Qué manera de cortar clavos y no precisamente con una pinza. Pero bueno, mañana juega de vuelta a la selección, ahora se empieza a acelerar y al mismo tiempo empiezan las pausas del Mundial, ¿no? Ese momento en que decís, ¿quién juega hoy? Nadie, te dicen. ¿Cómo nadie? ¿Y el Mundial? Y no, bueno, ya estamos entrando en cuartos, ya hay un par de días que no tenés fútbol y no tenés fútbol. ¿Y ahí qué pasa? Que tenés que volver a los canales de noticias. Si no, dame fútbol. Por favor, dame fútbol. La semana pasada hablamos con Agustín Rombolá, querellante en la causa Libra, ¿no? Patrocinante de más de 200 querellantes de la causa Libra. Bueno, fueron borrados en plumazo los 200 querellantes y a otra cosa. Es lo que sucede en el Poder Judicial argentino es ciertamente, y de esto vamos a estar hablando en esta mañana con uno de nuestros entrevistados, pero ya es de una obscenidad
que supera todo lo conocido. O sea, sacaron a los querellantes. Sacaron a los querellantes. ¿Quién queda? No sé, esto fue un pedido de acá estoy mirando bien los datos para no decir cualquier cosa, esto fue un pedido de Mauricio Novelli, uno de los estafadores. Perpetradores. Claro, uno de los perpetradores de la estafa que, claro, como los 200 querellantes venían presentando pruebas consistentes y pericias, entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y lo sacamos del medio y listo, ya no hay pruebas. Es un nuevo paso hacia la impunidad que pretende Javier Milei, Karina Milei y todos sus secuaces en la estafa Libra. Hay que ver cómo sigue esta causa. Cuando hablamos con Rombolá tenía cierta esperanza y optimismo con respecto a que la contundencia de las pruebas iba a hacer que el juez Martínez de Giorgi hiciera lo que había que hacer. No, Agustín, en el Poder Judicial de la Argentina no hay que esperar lo obvio. O hay que esperar lo obvio, que van a mirar para otro lado para proteger a los poderosos. Es grave lo que está pasando con la causa Libra porque todo apunta a aquí no ha pasado nada, entre otras cosas bastante preocupantes que siguen sucediendo en el Poder Judicial. Sí, teniendo en cuenta lo que pasa con el Poder Judicial, uno se pregunta, ¿y si dejamos de hacer denuncia y empezamos a hacer política? Sí, porque haciendo denuncia evidentemente no se va a ningún lado, ¿no? La gente, muchos hemos acostumbrado a ver cómo se hacen juicios, se hacen denuncias, en vez de hacer otro tipo de acción. Sí, porque además todos estamos lamentablemente ganados por el pesimismo de decir, bueno, no sé, Marcela Pagano presentó otra denuncia, ¿ves? No es una kirchnerista, no es un peronista, Marcela Pagano, una ex libertaria convencida, y sabemos que sí, puede hacer 10, 15, 38 denuncias, en este caso con indicadores claros de que hay fundamento en esa denuncia, no son las denuncias de Carriola, Hormiguita Ocaña, que se la pasaban denunciando gente y hoy estarán viendo el Mundial, habrán descubierto alguna nueva pasión que les impide ver corrupciones reales. No son de esas denuncias para la tribuna. O sí, Pagano también es para la tribuna, pero con sólidos fundamentos que sabemos, lamentablemente vivimos en el pesimismo de saber que los jueces se van a hacer los pelotudos, los fiscales se van a hacer los pelotudos y le van a seguir cuidando las espaldas a esta manga de delincuentes. Exacto, yo estuve viendo el fin de semana al diputado Marino, no recuerdo ahora bien su nombre, pero el diputado Marino hizo una denuncia. Juan Marino, gracias. Gracias, señor productor, Gary Castro. Hizo una denuncia, algo así como traición a la patria, porque Milei le entregó a la flota norteamericana la posibilidad de que navegue por nuestros mares como quiera. Todo bien, pero es como ir siempre a un callejón sin salida, por ahí no es. Está bien meter la denuncia, pero ¿qué va a pasar con esa denuncia? Nada. Por ahí hay que meterse más en el terreno de la política y no tanto el de la jurisprudencia que no existe en la Argentina, ¿no? El Poder Ejecutivo en Argentina y el Poder Legislativo en Argentina y el Poder Judicial también en la Argentina ha llevado a cabo varias acciones que encuadran perfectamente en la figura de infame traidor a la patria, consagrada en la Constitución. Sí. ¿No? Está la figura de los infames traidores a la patria. Y te dicen... Pero claro, necesitas un juez que haga el fallo. Claro. ¿Cómo se llamaba mirá, se te borran los nombres, que es grave. El operador judicial de Macri que vivió en Uruguay durante 3 años prófugo, volvió y no Simón. Claro, bueno, no pasó nada con ese muchacho. Bueno, se tomó unas vacaciones en Uruguay y está acá de vuelta. Ahí está. Bueno, en este fin de semana circuló fuertemente el rumor que decía que Manuel Adorni estaba preparando las valijas para ir ¿a dónde? A Uruguay. Y ahí, milagrosamente, se le impuso una prohibición de salir del país mientras hay una investigación en curso. Otra vez, con argumentos bastante sólidos, pero que terminás preguntándote, ¿y si Martínez de Giorgi acaba de sacar del medio a 200 querellantes? De esas cosas, entre otras cosas que suceden en el mundo de la justicia, o de la llamada justicia en la Argentina, quiero hablar con Félix Kraus, que es un tipo que sabe mucho del paño, fiscal de la Procuración General de la Nación, fue titular de la Oficina Anticorrupción, es abogado, obviamente, y sabe bastante de este asunto. Lo saludamos ya en el aire de la 530. Félix, buen día. Aquí Eduardo Fabregat y Sergio Wisniewski, te saludamos en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, hola Sergio, ¿cómo están? Buen día. Buen día, gracias por tu tiempo, Félix. Uno ya no sabe por dónde arrancar con este Poder Judicial. Primero, bueno, arranquemos por ese lado. ¿Qué impresión te produce este hecho en el cual se corre a los querellantes de la causa Libra? Bueno, apreciando la creatividad para tratar de matar una causa, ¿no?
alguna martingala iban a encontrar. Evidentemente, cuando alguien dice que no hay víctimas, está diciendo que no hay una estafa, ni siquiera de un modo indirecto, ¿no? Yo no leí la resolución del juez, pero confiemos en que lo que sea publicado sea fidedigno. Esta cuestión de que era una meme coin, bueno, ahora se ve que el presidente se dedica a hacer chistes, ¿no? Y sobre todo con un contrato de una cripto que nadie tenía, como ha dicho la Policía Federal, digo, ¿no? No el Instituto Patria. Claro. De manera que bueno, hay que forzar los razonamientos como un trapo de piso, restregándolo, pero ya se sabe que el papel judicial es más duro que el diamante, aguanta cualquier cosa, ¿no? Yo diría que es evidentemente el preludio de dejar languidecer esta causa investigando un cohecho que nunca nadie va a poder probar, porque si no tienes ganas de probarlo no lo vas a probar, y evidentemente una asociación ilícita que siempre es un delito evanescente que depende de que pruebes una cantidad de otros delitos. El lavado de activos, yo creo que hay una abrumadora cantidad de evidencia por lo que se ha publicado, ¿no? Claro. La reproducción de las llamadas y las comunicaciones y las transferencias contemporáneas con las visitas de Novelli y Hayden Davis a la Casa de Gobierno, los chats, la persecución a los compañeros acá de la DATIP, imputándoles haber filtrado una cierta información que se ve que era muy interesante que nadie conociera. Todos estos elementos han obligado a generar un dispositivo de impunidad un poco impúdico, ¿no? Un poco bochornoso, un poco más bochornoso. Yo digo, si acá hay un montón de gente que perdió mucho dinero porque confió en una persona como un presidente, nada menos, que está promocionando un negocio que se dijo, y esto no se destaca lo suficiente, creo yo, que era para invertir en pymes argentinas. No estaba diciendo, es una jodita, vamos a timbiar un poquito como una meme coin de Trump, ¿no es cierto? No, está diciendo, este es un mecanismo para financiar pymes de la República Argentina. Casi que se vio algún despistado medio patriótico en el mundo cripto, podía caer en esto. Bueno, lo sacaron de la cancha, todo queda en manos de Tayano, cuya performance ya conocemos. Creo que esta es la cuestión central. Dicen que estos días irá el pliego de la esposa del juez como candidata a jueza en el conurbano. Bueno, cada uno hilvana los hitos de esta historia como más le guste, ¿no? Félix, venimos, hablando, habrás escuchado, del pesimismo que te produce esta clase de cuestiones. Me resulta imposible no comparar la filosofía de Alberto Fernández de la autodepuración judicial y las acciones que está llevando este gobierno con el Poder Judicial para seguir ocupando cargos con esta clase de gente, ¿no? Que después toma esta clase de fallo. Me gustaría que expliques vos, que lo vas a poder explicar mucho mejor que yo, qué es lo que se está intentando alrededor de la figura del fiscal de la Procuración y 300 vacantes que están dando vueltas. Sí. Bueno, lo de la autodepuración es un vicio de la socialdemocracia autoimpotente que traemos desde la intención de autodepurar las Fuerzas Armadas con el alfonsinismo, ¿no? Claro. Uno nunca sabe muy bien si es candidez o si es una retórica para no hacer nada. Sí, tirarla a la tribuna, ¿no? Claro, después, en fin, analistas a fortiori somos todos geniales. El problema es que alguien diseña estos dispositivos de poder y hay que entender, como dice Maquiavelo, que el que no ejerce el poder no lo tiene, ¿no? Vos fijate que el kirchnerismo tuvo mayorías en las cámaras, y si no tenía mayorías tenía, una confederación de peronistas eventuales en las gobernaciones provinciales, y aún así, por sutilezas casi estéticas, impidió o no quiso completar las vacantes, que ahora el mileísmo, con 2 escarbadientes con que llegó al poder, pudo
construir poder de la manera de que hay que aprender, ¿no? Y no subestimarlo. ¿Cómo lo hizo? Una vez, perdóname esta digresión. No, Eduardo, está bien, es que explica todo, sí. Hablando con un ministro, un tipo muy inteligente, cuando yo estaba en la oficina anticorrupción, que tenía relaciones cotidianas con buena parte del gabinete por temas de trabajo, bueno, nos gustaba conversar y un día me dijo, hablando de los gobernadores, ¿no? Que en esto era unánime, no había una sola persona que tuviera un buen concepto acerca de la fidelidad y la lealtad de los gobernadores a cierto dogma que no sea su propia suerte. Me decía, le damos todo y no les pedimos nada. Bueno, me parece que alguien aprendió a hacer exactamente lo contrario, a no darles nada hasta que no le den todo lo que le pidan, y así construyó el poder el mileísmo, y así ha logrado, y está logrando, cubrir las vacantes que es necesario cubrir, porque el sistema judicial que funciona mal, funciona peor todavía si tienen la mitad de los cargos vacantes. Claro. Y algunos de esos jueces en los lugares menos relevantes, por supuesto, son personas destacadas, valiosas. Y el tema de la negociación, ahora voy al punto de tu pregunta respecto a si es que hay una negociación, ¿no? Me imagino que la habrá, respecto a la periodicidad limitada, digamos, del procurador y el defensor o defensora general de la Nación. Era una propuesta de la reforma kirchnerista que fue bochada por los jueces, que tienen por supuesto vocación de perpetuidad monárquica, como ya lo sabemos, y ven en esto un pecado capital cuando es la periodicidad natural del sistema republicano. De hecho, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, con la reforma constitucional del año 96, se estableció un sistema periódico de fiscal general, así se llama en la ciudad, no el adjunto, que dura hasta que se jubila, y lo mismo el defensor. El mismo Maí, que es hoy ministro de Justicia, fue fiscal general de la ciudad, y otros que lo fueron antes también, de distintos signos políticos, duraron 4 o 5 años, no sé cuánto es en el cargo, y después la legislatura de la ciudad designa a otro. Yo creo que es correcto eso, y supongo yo que será fruto de una negociación con las otras fuerzas opositoras respecto de la Corte, que por supuesto no conozco, pero circulan esas versiones y no tiene nada de malo, porque la política es negociar. Y me parece correcto, a mí me parece correcto que se limite en el tiempo la duración del procurador o procuradora, del defensor o la defensora. Félix, ¿qué tal? Te saluda Sergio Wisniewski. ¿Cómo andas, Sergio? Acá charlábamos con Edu recién. Hay como una especie de vicio o de sobredimensión de la clase política de meter denuncias por cuestiones que son eminentemente políticas, permanentemente, y que después terminan prácticamente el 95% o más en la nada. ¿No está deformado la expectativa que se pone en el Poder Judicial, más allá de que hay jueces corruptos? Digo, en general, ¿no se ha judicializado demasiado la política? Sí, absolutamente. Te confieso que a mí me llama mucho la atención que personas inteligentes, que no tienen nada de ingenuas, incluyen en su menú en su menú táctico, digamos, de hacer para la política, de denunciar. Puedo comprender que frente a hechos evidentemente delictivos no hay otra alternativa que denunciar, pero me hace acordar a la CGT cuando su plan de lucha consiste en presentar amparos, ¿viste? Sí. Como la política me parece que no puede poner el eje en el Poder Judicial. Primero porque no puede decir un día que el sistema judicial está podrido, y el otro día decir vamos a la justicia. Claro. ¿Está podrido? Vamos a la justicia. Claro. Digamos, esta es la cuestión. Y aparte de eso, porque vos no podés empoderar de tal manera al sistema judicial, que es al fin y al cabo, aún funcionando bien, un departamento del gobierno, de una manera tal que lo transforme en árbitro de la política. Digamos, yo en este sentido coincido con Pichetto, voy a espantarlos a todos ahí, pero que en este sentido es un hombre lúcido, digamos. Cada vez que el sistema político va al Poder Judicial, se debilita. Y además hay que recordar que el Poder Judicial es un poder que, no por los defectos argentinos, que por supuesto agravan todo, sino por desde su propio nacimiento, desde el fallo Marbury Madison en Estados Unidos sobre el control de constitucionalidad y en adelante, nació para ser
un ariete al servicio de un sector de la sociedad. Siempre recuerdo yo una cita de Sergio, no es por alabarlo porque esté allí, sobre la Alexis de Tocqueville en la democracia en América, hablando del espanto que le producía el nacimiento de las asambleas como sistema de representación popular después de la emancipación de la colonia de Estados Unidos, y que la única esperanza que veía eran las cortes. No sé si lo estoy citando bien traducido al criollo, Sergio. Sí, Tocqueville decía, la última esperanza de la nobleza es el poder judicial. Muy bien. Mejoraste mucho lo mío. Lo que quiero decir, si arrancamos desde esa hipótesis, o esta hipótesis de esa aserción fundacional, recordemos que nuestro sistema constitucional está copiado e inspirado por la primera revolución americana, que es la revolución norteamericana, previa a la revolución francesa. Imagínate vos qué podemos esperar de un sistema judicial que ha ido agravando además ese sesgo, ¿no es cierto? Si hoy buscás vos la representación de clase adentro del Poder Judicial, hay una sobrerepresentación de las clases altas de una manera notable, y además solo por ingresar al Poder Judicial, por la pauperización de los ingresos de todos los argentinos, ya sos de la clase alta, porque los salarios judiciales son salarios desmesuradamente desproporcionados respecto a los de cualquier trabajador. El último funcionario, el que barre el piso en tribunales, cobra más que un teniente general en la República Argentina, por aquello de que Martín Fierro decía, ¿no? José Hernández decía, hacete amigo del juez, no le dedique quejarse, en fin. ¿No? Félix, no hace falta haber sido titular de la Oficina Anticorrupción para ver y tener muy claro lo que ha sido la operatoria de un funcionario llamado Manuel Adorni desde que asume la función pública. Viendo lo que ha pasado con el caso Libra, ¿qué expectativas tenés con respecto a la causa judicial que continúa con este señor que, bueno, tiene algunos problemas para justificar sus ingresos? No, probablemente Adorni, a menos que Adorni se transforme en una amenaza seria para otros, sea la cabeza de turco, sea la María Julia Alzogaray de este gobierno. Claro. Porque digamos, no puede pensarse esta resolución que se tomó en la causa Libra y lo que pase con el sistema de la causa Andis, porque esa causa además muestra el sistema, ¿no? Claro. El enriquecimiento obsceno de toda la industria de los laboratorios en la Argentina, la canallada indecible de robar con los fondos para los discapacitados, las mediaciones por algunos actores periféricos al Estado para abrir o cerrar puertas para participar de ese negocio maravilloso, mientras hacían hacer cola a las personas con discapacidad para mostrar que efectivamente eran discapacitados. Toda esa miseria humana paroxística y ese negocio sistémico, insisto, queda eclipsado. Me parece que lo que hace Adorni, que al fin y al cabo es un marginal, digamos, un aventurero sin talento, un tipo medio estúpido, evidentemente, lo que hace es arrastrar la marca para que todos hablemos de Adorni. Cierto que puede ser que te corta fuego también queme, ¿no? Claro. Que sirva para, en fin, digamos, cuando arrastrar la marca también te pueden hacer un gol, pero vaya que estamos en este tiempo de metáforas futbolísticas, pero bueno, a lo mejor están dispuestos a pagar ese costo, porque además recuerden esto ustedes, muchachos, claramente. Se habla mucho de Adorni, está amenazando con que va a ser arrepentido. Está en manos del fiscal, porque el que dice si lo que el arrepentido tiene para decir sirve o no sirve es el fiscal. Recuerden el pelado de Alessio, multiservicio tan pintoresco, logorreico, preso por locuaz, sí. Que bueno, lo grabó un campesino tan parecido a un agente de la KGB en el largo viaje desde Capital hasta Pinamar, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? El gobernador de Salta ahí con mi colega el fiscal departiendo amablemente en un parador de Pinamar, sí. Y el pelado de Alessio queriendo hablar, arrepentirse, y un ignoto fiscal de Dolores nunca le interesaba lo que tenía para decir.
Claro. Así se logró luego el milagro del nomadismo judicial, que implica que todas las causas peligrosas terminen en Comodoro Pi, y luego la correspondiente disolución en ácido de cualquier peligro para el sistema, ¿no? Félix, como siempre, te agradezco el tiempo, el análisis, y bueno, volveremos a hablar porque esto sigue dando tela para cortar. El Poder Judicial todos los días te sorprende con una nueva, así que habrá que seguir hablando de esto y ver qué se hace a futuro, ¿no? Dejar de mirar. Creo que algo tocamos en esta charla, ¿no? Si hay algo que no se le puede negar a Javier Milei es el poder de decisión para mover en el sentido de lo que a él le interesa, ¿no? Un poder de decisión que quizás faltó en otro momento en la Argentina. Sin duda, a mí me parece que esto es una discusión, abre, digamos, un abanico de debates acerca de la teoría política, de la teoría del Estado que se tiene desde los sectores populares, que ya cada vez menos llegan al poder. Es una época de retroceso en todo el continente, pero de un casi empate también, digo, ¿no? Y bueno, me parece que hay una candidez enorme. Yo creo que hemos sido colonizados en nuestro imaginario acerca de cómo funciona la política por la ideología de la ultraderecha, ¿no? El neoliberalismo primero, que abrió el campo a la ultraderecha. Y la última cosa que hay que decir definitivamente es que si los compañeros están más preocupados por hacer negocio que por hacer política, se van a olvidar de cómo se hacía política. Sí. Félix, te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo fuerte. Hasta luego. Félix Krause, jugosísima charla con este señor que sabe bastante, conoce el paño, fiscal de la Procuración General, fue titular de la Oficina Anticorrupción, es abogado, conoce los pasillos judiciales como muy pocos, y hay cosas que aunque sean incómodas hay que decirlas. Sí, estamos pagando muy caro la teoría de la autodepuración, muy caro. Mirá cómo sí se puede hacer movimientos en el Poder Judicial, en el sentido de lo que son tus intenciones de gobierno. Se autodepuran, ¿no? Ahora son peores. Ahora son peores. Son 300 nuevos. Pero digo, Milei, a quien detestamos por las dudas, que quede algún tipo de duda, nos parece un gobierno que está haciendo mierda a la Argentina, con perdón del término técnico, pero loco, está teniendo el poder de decisión que no tuvimos nosotros con el Poder Judicial. Está ocupando 300 cargos que hay que ocupar y que están desocupados de que estaba Alberto, y claro que lo va a ocupar con los muñecos que le convenga a él. Pero lo hace, va y lo hace. ¿Por qué tenemos esta preocupación con respecto al 2027? Porque este tipo sigue con la motosierra y la aplanadora, pasándonos por encima sin ningún tipo de prurito. Entonces, digo, ¿no? A ver si dejamos de hacer denuncia y mirar y tratar de agitar a la opinión pública que se indigne o que se prenda en una que finalmente queda en la nada, porque el Poder Judicial es de ellos. Y los dejamos que fueran de ellos. Y seguimos dejando que sea de ellos. Porque estos pliegos se van a aprobar en el Senado. ¿Y quién los aprueba en el Senado? Los senadores que dicen lo que... Con el votito que le dice el gobernador que negoció con Santilli que le va a tirar 40.000 millones por una obra de vialidad. Mirá qué fácil la hacen. ¿Viste qué fácil era, Alberto? No era tan difícil. 10 horas 34 minutos. Estamos en la transición ordenada de la 530. Vamos a seguir hasta el mediodía. Pero ahora, una pequeña pausa y volvemos. Gracias. Como país, y por eso en Polegadal, Fumba Casero, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada. De lunes a viernes de 10 a 12 en AM 530. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. ¡Te va, mi socio! Vaya tranquilo y no vuelva más. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo. Más piénsalo bien, mulato. Sufrir será tu castigo, Belén. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Por tu amor lloré bastante. Lloré para llenar un río de boba. Pero de hoy en adelante, de los amores me río, oye bien. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo quiero mientras. Recuerdo la Argentina de 2001 prendida a fuego y esto sonaba por todos lados y por lo menos te levantaba un poquitito el ánimo, ¿no? Y mi Mauro en vivo la rompía toda presentando
Este es su primer hit, digamos, ¿no? Yo no lloro más, mi Nereli Acevedo, Sergio Rodman, al frente de Mimi Maura, ¿no? Que solía confundir, Mimi era Mimi, Nereli era Mimi, pero Mimi Maura era el nombre del grupo, no era una solista, era un nombre de su grupo. Bueno, yo no lloro más. Ayer lloraron unos cuantos, ayer se derramaron lágrimas en algunos estadios de fútbol, señor Wisniewski. En dos por lo menos, de Latinoamérica, sí. México y Brasil, ¿no? Porque ¿qué está pasando en este momento? Ahí está, claro que sí, un estadio italiano. Hay un mundial desarrollándose, hay un mundial que entra en sus etapas definitorias. Hay un mundial en el cual Argentina cortó clavos, ya saben con qué, el pasado viernes, y se prepara para volver a accionar el día de mañana frente a Egipto de Mo Salah. Y ayer sucedieron cosas. Ayer, por ejemplo, sucedió esto. Ahí va Yildirim, Erling Haaland. Haaland al arco. ¡Gol! ¡Gol! Uno no quiere disfrutar la desgracia ajena, porque además mañana nos toca a nosotros. Mentiras. 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 Cállate, mentiroso. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Elio? Yo recuerdo siempre Mundial 2010, yo estaba en Medellín. ¿Sí? En un congreso de cultura en Medellín. Disfruté mucho una eliminación de Brasil y al día siguiente Alemania nos hizo 4 y nos mandó a casa. Entonces me da un poco de temor, si querés, retroactivo. Buenos días, señor Elio Pipo Rassi, ¿cómo estamos? Buen día. No son contradictorias. El temor no es contradictorio con el disfrute. Claro. Vos podés disfrutar. Te digo una cosa, Brasil rodó escaleras abajo a manos de la fiera esta, por Dios, que parece jugar, camina más que Messi. Sí, la cancha. 3 pelotas necesita tocar, nomás te manda a guardar 2, una cosa de loco. Claro, ¿no? Es decir, ¿te acordás que solía señalarse la quintita del 5? La quintita, 2 metros para adelante, 2 metros para atrás, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Bueno, Haaland tiene, si querés vos, lo ha ampliado un poquitito, pero podríamos tomar como referencia punto penal, área chica, punto penal, media luna del área grande, y te vacuna. Te vacuna. No hace falta correr tanto. Incluso hubo una jugada, Pipo, en la cual Haaland baja a defender, ya iba ganando Noruega 1-0, y baja a defender y se produce un contraataque para Noruega, y llegan todos menos él llega como cuando la jugada ya terminó hace rato, se tomó un Didi para volver. No es un corredor, es un tipo que está ahí, pero agarrate, No, pero en esa que vos hacés mención, sobre el final estaba fundido. Sí, claro, además estaba fundido. Sobre el final estaba fundido. Yo lo vi hacer eso en 2 o 3 ocasiones porque, digamos, ellos tienen como mucho más incorporado de toda la vida que nosotros, digo, el fútbol noruego, el fútbol europeo, que no hay problemas, que los delanteros tienen que defender, llegado el caso, no se le cae una... A ver, ¿cuál es el gran quilombo de Argentina en este momento, más allá de lo físico, más allá de... Primero, el viernes, hacemos una referencia mínima a Cabo Verde, claro. Quedó claro todas las concesiones que se ha hecho el entrenador argentino, porque como nunca se vio, él lo vio en la cara de Scaloni, el riesgo puesto en la cancha, el riesgo que él asumió. Él trajo a Julián con el tobillo golpeado, al Cuti con la rodilla entre algodones, a Molina recuperándose de un desgarro, a Montiel con 6 lesiones musculares acumuladas a lo largo del año, al comienzo del Mundial, a Paredes casi idem de Tagliafico, es decir, Tagliafico se recupera a punto de perder el puesto durante la Copa del Mundo. Y además vio lo que significa, Medina no es que esté sobrepasado físicamente ni mucho más, ha sido improvisado en ese puesto, y a los 80 minutos Medina termina acalambrado. Ese calambre de Medina no es un déficit físico, Edu, profe,
no es un déficit físico. Valdano lo describía como pánico escénico. Ajá. El loco Gatti prefería mencionarlo como cagazo. Claro. Es decir, vos jugás. No estoy diciendo que Medina sea un jugador cobarde, por favor. Lo que digo es que vos jugás con un nivel de tensión muscular que hace que a los 80 minutos estés acalambrado. Y no es que vos venís de un déficit de trabajo físico. El negro Medina está para jugar los 120 minutos y todos los partidos de aquí al Mundial. Pero el otro día, en una situación límite, como fue la que le planteó Cabo Verde, el tipo lo sintió y terminó todo duro y tuvo que ser reemplazado. De hecho, una de las primeras cosas que se preguntaban al Che, Medina se desgarró, ¿qué le pasó? ¿Le tiró atrás? No tenía nada. Medina no tiene nada, está perfecto, pero tuvo que salir por calambre. Esa es la cabeza, Eduardo. A mí lo que me parece, Elio, es que más allá de los nombres, lo positivo que ha tenido el partido de Argentina del viernes es que se midió con un equipo serio, ¿no? Olvídate que se llama Cabo Verde, se midió con un equipo serio, un equipo que debería merecer mejor suerte, bueno, se cruzó a Argentina y a Messi, pero un equipo que jugó mucho mejor que Argelia, que Austria, que Jordania, sin dudas, ¿no? Bueno, a ver, el segundo gol de ellos y el mismo, a él le saca el tiro libre el Dibu, también en la largue, claramente, te demuestra que no son futbolistas que son inexpertos, si querés vos, comparados con cualquiera equipo de primera línea, como puede ser la Argentina, pero son muy buenos. Son muy buenos. Y tácticamente ellos hicieron algo, sin apelar a la rudeza del roce de Paraguay contra los franceses. ¿Qué pasó con los franchutes? Todos nos fuimos pensando que le hacían 5 y le tuvieron que inventar un penal de VAR. Viejo, dejate de joder. ¿Viste? No es tan sencillo. Aquellos que creen que esto es y lo resuelve es porque no entienden un pedo de esta cuestión. ¿Me entendés? Compitió con el penal que le regalaron a México ayer, ¿no? Más o menos. Claro, Dué pega el saltito antes, pero bueno, penal de dar, y el penal que le cobran a favor de México, vergonzoso. Es decir, ¿qué es lo horrendo de la situación, Eduardo? Es que vos sos plenamente consciente de que si te quieren cocinar con el VAR, te cocinan, te detienen la imagen donde ellos quieren, te la congelan, te la pasan en cámara lenta, te cocinan. Y viceversa, si te quieren Pipo. cocinar, y viceversa con lo que pasó con el goleador de Estados Unidos, ¿no? Si quieres salvar, te salva. Además, pensá lo siguiente, hay que remontarse, estaba leyendo pues yo no me acordaba de una cosa así, pero bueno, para eso están los archivos, para eso están las crónicas. Dicen que el periodismo es el primer testigo de la historia, ¿no? El primer testimonio de la historia. Gracias, Pipo. En el 62, yo no había nacido. Che, yo que soy un vejestorio atroz, no había nacido en el 62. y ahí parece que le perdonaron a Garrincha, que lo habían expulsado y le perdonaron. Claro, Brasil era el último campeón del mundo, ejerció presión. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora es el horrendo Trump el que le ejerce, ¿no? Claro. No conocemos al presidente de la asociación brasileña de fútbol de aquel momento, no lo recordamos, a Trump lo tenemos presente, a Trump, como dicen los centroamericanos que vienen ahí. Estas protestas, Pipo, estas protestas de los belgas y de la UEFA... ¿Y todos tienen derecho? Claro, pero digo, van a tener el mismo destino que una denuncia de Pagano, ponele, o sea, van a decir, sí, claro. De la UEFA probablemente, pero ahora todo el mundo, ahora quieren, por ejemplo, el otro día le sacaron amarilla a Olysée. El que terminó cargado de amarilla fue Francia, claro. No fue Paraguay, fue Francia. Uno de ellos fue Olysée, que viste que se vio obligado a jugar casi de segundo 5, lejísimos del área de Dembélé no tuvo recorrido, Mbappé no tuvo recorrido, y Mbappé
forzaba esa actitud de estoy metiendo las manos en la mierda contra ustedes, no me voy a dejar llevar por delante, contrastando, pero tremendamente, con la sonrisa absolutamente angelical de la fiera Haaland. Haaland estaba disfrutando de todo, sin cargar a los adversarios. Mbappé estaba sufriendo como un condenado y se hacía el charón. ¿Viste que le dijo a Alonso la concha de tu madre? Sí. ¿Leyeron los labios? En perfecto español. Sí. Y el gesto de no saludar al arquero, que está bien, lo habían cagado a patadas, esto es cierto, pero ¿qué culpa tiene el arquero, hermano? A ver, el detalle es que el viernes la muchachada de Cabo Verde que jugó contra Argentina, Edu, ha jugado 30-35 partidos en lo que va del año, incluyendo el partido del viernes. En la Argentina el jugador que menos jugó ha jugado más de 50. Claro. Y algunos han tocado los 70 e incluso han pasado los 70. Vos me decís, sí, pero en la liga intercountry, sí, la liga intercountry, pero va quedando claro que no es tan intercountry la cuestión desde el punto de vista físico, a favor y en contra. A favor y en contra. Y lo que te decía de tácticamente cómo te puede condicionar una lesión, o la cuestión física o la cuestión de las lesiones, es el ejemplo de Julián. Julián es un futbolista que, además de todo lo que hace desde el punto de vista ofensivo, es el primer defensor de la selección argentina en la cancha. Julián es, lo voy a decir en francés, un grano en le cul de las defensas adversarias. Claro, está todo mientras el tiempo Lautaro, claro, Lautaro se esfuerza, viste que Lautaro hace el esfuerzo, corre, pero no tiene nada que ver la presión en términos de efectividad que puede ejercer Lautaro relacionada con la de Julián. Julián llega en una pierna. Julián llega al Mundial porque es Julián Álvarez, porque es jovencito y porque es muy fuerte. Porque las patadas que le pegaron en la semifinal de la Champions es para sacar a cualquiera. Ese tipo en recuperación forma parte del universo Scaloni, que tuvo el otro día la palpable sensación del riesgo. Y como que va a nunca, tener que meter como cambio, nunca. para mañana va a tener que meter cambio, ¿no? Porque si tiene algunos con el físico al límite, uno imagina que por obligación o por decisión va a tener que ajustar algunas tuercas en el equipo, ¿no? McAllister parece un 5 de la década del 60. ¿En qué sentido? En el sentido de del desarrollo en el campo. En el sentido de la dinámica hacia la izquierda, hacia la derecha, juega con muy poca movilidad. Muy poca movilidad. Vos decís, ¿está mal desde el punto de vista futbolístico? ¿Qué sé yo? Bueno, se termina traduciendo. Digo, porque bueno, Palacio puede, además de 4, puede jugar en el mediocampo, ¿no? Digo, se me ocurre a mí. Puede jugar en el mediocampo, está Nico Paz, Almada ha generado esa sensación, por lo menos en mí, de que puede ser reemplazado. Entonces tenés Paz, tenés a Nico, tenés a Juliano. Tenés variantes, afortunadamente. Se menciona mucho al Colo Barco, que es corredor, ¿no? Que por ahí Claro. necesitas un rapidito que mueva un poco la estantería. Y además el Colo es rápido con las decisiones. El Colo tiene eso también y además, el otro día lo hizo jugar por la derecha, en el rato que lo hizo jugar. Tiene variantes Argentina, tiene variantes, pero evidentemente, a ver, donde yo siento que permanecen los riesgos, en aquellos puestos por los costados, en donde vos no tenés esa recuperación o el 100% de la posibilidad en tus futbolistas, del lado del lateral derecho y del lado del lateral izquierdo, y está obligado en ese sentido, me parece, Eduardo, a improvisar. Pero bueno, es el Mundial, esto es así, sangre, sudor y lágrimas, papá. Sufrimiento, se sufre. En los mundiales se sufre también, claro. Pero claro, mira Brasil, mira Uruguay, mira Alemania, empieza a engrosar. Mira México, los tipos creían que eran campeones del mundo. Que gritando ole al minuto y medio. A mí me cuesta mucho respetar a una hinchada que grita ole al minuto y medio. Dale, papá. Está bien, pero estaban súper manijeados. Sí, claro. Además están totalmente sacados. En el festejo del otro día hubo 4 personas que murieron, por avalancha. Sí, por avalancha. No están chiflados los tipos. Sí, mucho tequila también. Sí, y anoche, la verdad, yo me saco el sombrero con lo que jugó Inglaterra. Por momentos superado. Me saco el sombrero.
Cuando tuvieron que salir a defender todos, ¿a Kane le cobran ese penal por estar metido en el área rechazando? Sí. La verdad además, que ese penal una falopa total, o sea, no se puede creer, no se puede creer lo que les cobran. Sí. No. Me siento sucio teniendo solidaridad con él, pero hay que decir las cosas como son, tampoco podemos ser tan cabeza. La verdad que a Inglaterra le quisieron meter la mano en el bolsillo ayer. Si se lo hubiera metido, no fue suficiente. Claro, y no fue suficiente. Sí. No fue suficiente. Pero bueno, así están las cosas, estimado, y la verdad es que está empezando a volverse fascinante el Mundial por todas las razones, incluso por estas cuestiones que te pueden mover un poquito la indignación. Yo simplemente sugiero, yo me alegré que fuera Egipto y no Australia, por esto del físico, por esto del choque, por esto del desgaste. Ellos funcionan un poco más como espejo de la Argentina. A mí me parece que desde el punto de vista defensivo son más vulnerables que Cabo Verde. A mí me parece, Eduardo, por ahí estoy equivocado, pero me da esa sensación. Y si Argentina lo ataca bien, y no nos olvidemos, cortame si me voy largo, y no nos olvidemos del tema de la temperatura. Claro. El partido con ellos se va a jugar en Kansas no hace el calorón. A ver, Miami es como una inmensa bañadera de pis. Insufrible, es una pared húmeda, claro, el calor en tremendo. Miami, sí, es una pared húmeda que no puedes atravesar, sí. Y ayer en Nueva Jersey hacía 30 largos. Ayer en Nueva Jersey hacía 30 largos. Yo siempre me acuerdo. ¿Te acordás cuando estuve en la Copa América, que todavía éramos siempre hoy, en el 2024? Hizo 45 en la final contra Colombia. Mamita, claro. Y el 19 de julio... Y fue alargue encima esa final. Exacto, con Messi, ¿te acordás? Llorando, lesionado, con los dos tobillos golpeados. Hizo 45. Eso a Egipto le conviene. Vienen del desierto. Claro, pero no va a pasar en Kansas. Sí, pero en Kansas hay 23, profe. Bien. En Kansas hay 23 grados, o sea, es una temperatura. Yo te diría, para nosotros jugar con 23 grados se parece mucho a una maravilla, se parece mucho a una maravilla, sí. Pipo, te hago la última para cerrar. ¿Qué podemos esperar? El partido de hoy está bien, a la noche juega Estados Unidos y Bélgica con el morbo del jugador que le sacaron roja, pero Trump decidió que no. El partido de hoy es Portugal-España, sin duda, ¿no? A las 4. Sí, a las 4 de la tarde, a mí me da la sensación de que España ha ido en alza, y además me gustó mucho la sinceridad, por más que a algunos les rechine, de Cucurella el otro día, que dijo, mira, si juego mal y gano, yo soy feliz, Claro. A mí no me vengan. Después nos quedamos discutiendo sobre las cuestiones estéticas. Sí, puede ser un partidazo lindísimo, ojalá se dé abierto. La única estrella que le falta destacarse de todas las que uno suponía en la previa del Mundial es Lamine, ¿no? Que vino medio golpeado, pero digo, todos los demás vienen cumpliendo. Messi, Mbappé, Lamine pero Lamine llegó, hace hincapié en eso, claro. Llegó en el límite, es como Julián. Sí. Uno espera porque los ha visto, entonces dice, ¿qué le pasa? No arranca, no explota, no. Llegaron en una pierna. Ellos han ido recuperando físico y recuperando capacidades desde el punto de vista de la prestancia y física durante el Mundial. Claro. Es un milagro que llegue hasta acá. Ojalá para España, hoy juegue su primer partido al 100%, pero es obvio que no lo está haciendo todavía. Claro. Pipo, hablaremos mañana porque seguramente nos dejará algunas cosas para contar lo que suceda en el día de hoy, y mañana estaremos en la previa ya de una nueva presentación de la selección. Claro, porque el partido de Argentina es a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, sí. Salimos de acá corriendo. No sé, el profe no sé si llega. Vení a no a casa, llego. profe. Obvio que no llego. Vení a casa, profe. A cualquier casa voy. Qué grande, muy bien. Les mando un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, Helio, gracias. Helio Pipo Rossi, hablando del Mundial. Sí, está desarrollándose un Mundial. ¿Cómo no vamos a hablar del Mundial, no? Sobre todo un Mundial turbio, turbio, con jugadores estadounidenses, estrellas estadounidenses, no jugadores, es la estrella del equipo
que fue expulsado, pero bueno, Trump le llamó Infantino dijo sí señor, y el tipo va a jugar esta noche. Y el reglamento, ¿qué le importa el reglamento? Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cintia García está en AM530. La diputada Marcela Pagano, a quien agradecemos esta charla. Hola Marcela, ¿cómo te va? Cintia García y todo el equipo de la 530 te saludamos. Hola Cintia, saludos a todo el equipo y a la audiencia. Yo soy una de las principales denunciantes. Me he presentado también como testigo de manera espontánea. Hay mucho para investigar, que se investigue hacia arriba, porque la información y que se está girando en función de todas estas maniobras es que él recaudaba también. Quiero saber para quién. Yo quiero saber para quién. Yo como argentina, como denunciante, como diputada de la Nación, quiero saber para quién recaudaba Manuel Adorni. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino.
ser un astro de televisión. No, 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 pibe, para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar por ir, ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No, 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 pibe, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Javier Martínez, Claudio Gavis, el Negro Medina, le mandamos un gran abrazo al Negro Medina, está pasando momentos de salud complejos hace tiempo ya, pobre Alejandro Medina, pilar de nuestro rock argentino, manual también, un manual de blues en la Argentina, Manal haciendo No Pibe, mejorando la mañana, aquí en la 530 le quiero mandar un gran abrazo a Lorna Milena, que hoy cumple años, oyente de este programa, oyente histórica, catervera, paladar negro, que está hoy de cumpleaños y que le mandamos un abrazo, porque me está escuchando en este momento, hablando del poder económico, de la embajada, del poder judicial, esas cosas que flotan aquí en el escritorio. Por otro lado, permítanme decirles a todos ustedes, me encanta este momento, no hay mejor yerba que yerba mate la buena. De la buena. Esta es de la buena. Yerba mate de la buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio. Elaborado con palo y poleo y libre de gluten. Tiene el sellito acá, si la cámara me acompaña. Tiene sellito libre de gluten, para todos sería. Con yerba mate la buena, toma mate y seguí escuchando la 530, porque para el mejor mate, la mejor yerba. Yerba mate, la buena. No es un chiste, es de verdad. Yo estoy tomando de esta en casa, está buenísima la yerba. Consumí de la buena. Gustosa. ¿Viste cuando el mate se lava pero sigue teniendo gusto? Bueno, eso te delata a la buena yerba, porque a veces uno, ¿viste? En el apuro se te va el termo, le pones demasiada agua, se te hace el caldito, pero sigue teniendo sabor. Ese es lo que distingue a las grandes yerbas. Bueno, muy bien, 11 horas 7 minutos en la mañana de la 530. Estamos haciendo la transición ordenada hasta el mediodía. El señor Sebastián Mochiola en la operación, a quien no saludé, pido perdón. Buenos días, buenas tardes casi. Apretando los botones que hay que apretar para que todo esto llegue a ustedes con meridiana claridad. Por ejemplo, algo que ni siquiera le pedí la venta porque ya sabía de entrada que iba a estar bueno. La columna del señor Sergio Wisniewski, el profesor en la 530. Bien, ahí suena. Esa es la confianza que te tengo. Muchas gracias. Te van amigo. con toda, profe. Estuve leyendo últimamente varias acusaciones. Hay unos cuantos que deberían seguir tu ejemplo, profe. Deberían leer un poco más. Depende qué, Depende claro, no. Pero varias acusaciones de traición a la patria, hechas al presidente, a ministros, etcétera. Y quería traer un caso de traición a la patria que terminó como debía terminar. Ah, mira. Vamos a contar que lo tomen como caso testigo. Caso testigo. Claro. No solamente no doy por supuesto consejos, simplemente ilustro con hechos históricos. Lo tirás ahí. Vamos a hablar de Martín de Álzaga, que pasó a la historia como el motín de Álzaga. El motín de Álzaga, hecho ocurrido en 1812. Hablemos un poco de Martín de Álzaga, porque creo que la mayoría de la gente no lo conoce. Pero solo lo ubica como, hay una calle, seguramente, hay una calle, Martín de Álzaga. No, sería raro, porque traiciona a la patria y hacer una calle. Me suena calle en Recoleta o alguna cosa ahí así. Puede ser, sí, ahí puede ser. No sé, tendría que googlear. Era el referente de los españoles en 1812, imagínense, estamos hablando 2 años después de la Revolución de Mayo, era el referente de los españoles, Martín de Álzaga. Es como Milei con Trump, digamos, ¿no? Exactamente, pero no era un vecino más, primero porque era el más rico de la ciudad de Buenos Aires, y segundo porque había tenido un rol protagónico contra los ingleses durante las invasiones inglesas. No porque amara a nuestra patria, sino porque respondía a España. Y por eso tuvo ese rol protagónico, financió la resistencia, etcétera, etcétera. Había venido a el territorio argentino a los 12 años de edad y se convirtió en un millonario, con lo cual se puede decir que era un hombre que se hizo a sí mismo, pero se casó. Solo le faltó irse a Uruguay para no pagar impuestos, ¿no? Y era una especie Espera, pero se casó,
tuvo 14 hijos. 14 hijos. Se usaba mucho en la época. Con María Magdalena Carrera. 14 hijos, bueno, sigamos. Pobre María Magdalena. Y todos vivían en la calle Bolívar y Moreno, donde hoy en día es Bolívar y Moreno, en ese momento era otra calle, pero en esa zona es donde ellos vivían. Y fue uno de los héroes, dije ya, de la Reconquista, pero después él se opuso a Santiago Liniers, porque era francés, él quería un virrey más español, conspiró, lo metieron en cana, pero después lo volvieron a liberar, lo metieron en cana en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero después del 25 de mayo, del 1810, todos los españoles estaban muy vigilados, entre otras cosas porque estaban seguros de que estaba conspirando. Sobre todo porque el rey estaba preso, en cualquier momento lo iban a liberar al rey, y todos estos iban a querer recuperar estos territorios para la corona. Bueno, Martín de Álzaga, sin ninguna duda y sin ningún prurito, conspiró contra el gobierno revolucionario. Era vox populi que Álzaga, en la casa de Álzaga, se juntaban. De hecho, empieza a haber denuncias de sirvientes que dicen, miren que escuché que están conspirando, que en la casa de Álzaga hay 500 fusiles, que están esperando que haya un desembarco desde Montevideo, que hay que vigilen el Delta, porque desde el Delta va a venir una invasión española, etcétera, etcétera. Pero lo que terminó de poner sobre aviso al gobierno, que era en ese momento el primer triunvirato, fue el Negro Ventura. El Negro Ventura era un esclavo que escuchó que sus amos, sus patrones, sus esclavizadores, estaban preparando esta historia de hacer una conspiración, y entonces se lo cuenta a su ama se lo cuenta a Pedro Paravicini, él, que era el intendente de Barracas, porque antes Barracas era un pueblito. Claro. El intendente de Barracas va y le dice al gobierno, están conspirando, y empiezan a llegar más denuncias de algunos curas que escuchan en confesión a algunos españoles que dicen, estamos preparando. Y entonces, así no se puede conspirar. No, claro. Si te denuncian por todo lado, te denuncia el sirviente, te denuncia el cura no respeta el secreto. Bueno, entonces así es como el gobierno se pone de sobreaviso y pasan a perseguirlo, a buscarlo, a Álzaga, y él se esconde Martín de Álzaga, y una negra esclava denuncia, está en la casa en la que yo trabajo. No hay forma de esconderse. Claro. Si los sirvientes están con vos, no hay forma de esconderse, digámoslo, porque nadie de eso lava los platos, ni limpia el piso, ni nada de eso, ni cocina. Lo meten preso y ¿qué condena le dan? Condenado a muerte. Ah, mirá. Traidor a la patria. Mirá vos. Infame traidor a la patria. Pero hay que seguir ese ejemplo. Condenado a muerte, por supuesto. Ajá. Cuando lo capturan, esto es el 4 de julio, dicen al otro día, 5 de julio, o hoy, 5 de julio, lo vamos a colgar en la plaza pública. En realidad, antes de colgarlo, lo iban a fusilar. Por la duda. Para que no sufra. Sí. Y por la duda traemos la guillotina, dijo uno. También ya está. ¿no? Fusilamiento, ahorcamiento, ya está. Sí. El primer triunvirato, aparte, en el primer triunvirato, el secretario del primer triunvirato era Bernardino Rivadavia, que no lo quería a Álzaga, por cuestiones que ahora no vienen al caso. Pero entonces le dicen, usted va a morir, tiene que testar todos sus bienes. Y él dice, bueno, todos mis bienes se los dejo a mi yerno. Y le dicen, pero lo fusilamos ayer a tu yerno. Lo fusilamos ayer a tu yerno porque le preguntamos dónde estaba vos, no quiso decir, lo fusilamos. Entonces dijo, eso me duele más que mi propia muerte. Y entonces, ¿a quién le deja todo a la corona española? No, peor. ¿A quién le deja todos los bienes Martín de Álzaga? Y esto cuando lo leí me sorprendió. José Martínez de Hoz. José Martínez de Hoz no solo votó el 25 de mayo de 1810 en contra de la revolución, fue uno de los pocos que dijo yo voto en contra, sino que participó en este motín. Mirá qué tipo jodido Álzaga, cómo consiguió, ¿no?, mantener su influencia perniciosa a lo largo de los años, ¿no? Dijo, a mí me van a matar, pero yo los voy a joder para toda la cosecha. Le generó una nueva dinastía, los Martínez de Hoz. Y así fue. José Martínez de Hoz heredó entonces era el hombre más rico, Martín de Álzaga. Cuando a las 10 de la mañana sale del calabozo, directo hacia el pelotón de fusilamiento, acá la descripción es increíble. Dice, lo vieron tranquilo, no parecía que iba a morir. Estaba bien vestido, alto, flaco, de tez blanca, no estaba encadenado,
vestía sus mejores ropas, pero sin sombrero, dice la persona que le pareció un detalle a nombrar. No parecía que iba a perder la vida. En sus manos llevaba un crucifijo y a su lado venía un cura. Caminó entre la doble fila de soldados en una plaza colmada. Este es el detalle. Cuando se fusilaba, la plaza se llenaba. Y no había Netflix. No había otro espectáculo mejor que ir a la plaza a ver cómo te fusilan a un traidor a la plata. Un infame traidor a la patria. Infame traidor a la patria. Plaza colmada, estamos hablando de 1812, y les dijo al pelotón de fusilamiento, cuando lo vio, se puso de brazos cruzados, se negó a que le venden los ojos, y dijo, bueno, cumplan con su trabajo, dijo en voz alta, y lo fusilaron. Y cumplieron con su trabajo. Lo colgaron en la Plaza de Mayo, alrededor de la entonces pirámide, para que quede como una especie de mensaje. Mirá lo que te puede pasar si vas a seguir conspirando. 3 días lo dejaron ahí colgado, uno imagina cierto olor, y después de eso la gente se ensañó con el cadáver, le tiraban cosas, llegó a hacer un comentario, Beruti, ¿se acuerda el amigo de French? Sí. Beruti llegó a hacer un comentario, parecía un Judas de Sábado Santo. Era un hecho conmocionante, estamos hablando de un héroe de las invasiones inglesas y estamos hablando del hombre más rico de la Argentina. No busquemos paralelos con la actualidad, porque en la Argentina no hay pena de muerte, no sean así. No. Ni hay castigo. Pero esto fue el inicio. A partir de ese momento, cada día colgaban 1, 2, 10 personas por día en la Plaza de Mayo, colgados, repito, después de fusilarlos. El 13 colgaron a 10, el 24 en un bando del gobierno. Después de tantos días de fusilamientos, dijeron, basta de sangre. Claro. Basta de sangre. A partir de ahora los ahorcamos nomás. Claro, asfixia. Perecieron ya los principales autores de la conjuración. Estoy leyendo lo que salió el comunicado. Basta de sangre, perecieron ya los principales autores de la conjuración y es necesario que la clemencia sustituya el rigor de la justicia. Yo me pregunto, ¿qué clemencia si ya habían matado a todos? Bueno, no importa. Pero la clemencia a partir de ese momento era basta de matar españoles. Y se hizo un Te Deum como para decir, bueno, vamos con la clemencia. Perdón, claro. Eso sí, a todos los españoles que fueran propietarios de algún lugar que expendiera bebidas, como puede ser un almacén, una pulpería, o cualquier lugar de ese tipo de comercio, les daban 3 días para que vendan a un criollo esas propiedades. No podía haber más españoles propietarios. Expropiación. Muy bien. Expropiación. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado? Todos los españoles se hicieron argentinos. Se cambiaron la nacionalidad. Se hicieron argentinos. Incluido el papá de Bernardino Rivadavia, que era un español, y dijo, yo me hago argentino. Era una cuestión literalmente de vida o muerte. En total hubo 126 acusados, 33 fueron ejecutados, 23 encerrados en prisión, 11 desterrados, y algunos recibieron multas y otros fueron dejados en libertad porque alguno capaz que fue acusado injustamente. El 24 de julio, el negro Ventura, el esclavo, recordemos que en esa época, según el censo que se hizo, cerca del 25% de los habitantes de Buenos Aires eran negros esclavos. Es un número altísimo. Sí. El negro Ventura fue premiado, se le dio la libertad, se le permitió usar el uniforme del regimiento número 2 y sable, y se lo distinguió con una medalla. He visto la medalla, que dice por fiel a la patria. Se le dio un premio y el primer triunvirato ya tenía los días contados. Todos sabemos que después vino el segundo triunvirato. No son sugerencias, simplemente el relato de un hecho histórico de cómo pasaban las cosas cuando había un traidor a la patria. Factos, está muy bien, pero hay que contar estas cosas simplemente, si se quiere, cada cual unirá, ¿no?, las puntas del relato y dirá, mirá qué distinto, mirá qué... Ahora, una sola duda me queda. Sí. 14 hijos tenía Álzaga y le deja la guita a los Martínez de Hoz. Qué tipo jodido. La verdad que se merecía el fusilamiento y el ahorcamiento, ¿no? Digo, los 14 hijos le han dicho, che, yo también tengo que vivir, como Martínez de Hoz. Aparte se lo había dejado primero su yerno, es decir, no. Nunca pensó en los hijos. No pensó. Pero bueno. Y la viuda que tuvo que llevar 14 pibes adentro del vientre, tampoco, o sea claramente era un tipo jodido Álzaga, ¿no? Sí, dijo, miren lo que les hago, antes de morir les voy a... Le dejo a Martínez de Hoz que va a ser
Una carrera larga. Sí, bueno, interesante historia. A ver si tomamos el ejemplo. No la parte de los 3 días del cadáver colgando en la pirámide de Mayo. Eso es como demasiado, ya es muy Game of Thrones eso. Sí. Pero lo de tratar a los traidores a la patria como lo que son, traidores a la patria, es un ejemplo que el profesor Viñeski ha hecho muy bien en traer a la realidad. Mejor que meter una denuncia. Pero por ahí no, es más, es más contundente seguro. De 11 horas 20 minutos en la transición ordenada. Cerrar la canilla, abrir la puerta, bajar la escalera, correr el bondi, cargar las subes, llegar tarde, apurarse, correr otra vez, no parar un segundo. Para el caos, prende la radio. Transición ordenada. Todo lo que acaba de contar el profesor Viñeski, uno trata de hacer algo de humor o tomárselo con cierta liviandad de espíritu para no pensar, pensamos profundamente en esta clase de cosas y en el poco castigo que tienen algunos personajes. Y cómo contrasta fuertemente, la semana pasada estuvimos comentando las declaraciones de Jorge Macri, jefe de gobierno de esta ciudad, alrededor de, criticando a la Iglesia Católica por ofrecerle una mano a la gente que sufre, ¿no? Y acusándola de clientelismo, las estupideces que dice un cajetilla que no puede entender el dolor ajeno. Sumadas, ¿no?, a su vicejefa de gobierno hablando en contra de la educación sexual integral y diciendo un montón de barbaridades retrógradas, que realmente te llama la atención la falta de empatía de algunos gobernantes, en un momento en el cual vemos, porque solo con orejeras no ves lo que está pasando en esta ciudad y en muchos otros centros urbanos de la República Argentina, donde hay gente que está siendo expulsada del sistema y se encuentra viviendo en la calle, que no es un lugar para vivir, mucho menos un lugar para morir. Y cuando el frío aprieta, esta situación se vuelve aún más urgente, más necesitada de empatía y de miradas que no sean las de hay que limpiar esto como si eso fuera una bolsa de residuos. Hay un proyecto 7 que está intentando, sí, ejercer la empatía y ayudar a esa gente y tratar de paliar una situación desesperante. Y por eso queremos hablar con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo y cómo podemos ayudar a los demás ciudadanos en esta situación. Horacio, buen día. Aquí Eduardo Fabregat y Sergio Viñeski te saludamos en el de la 530. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Proyecto 7 tiene 20 años ya de historia trabajando, tiene 4 centros de integración, donde diariamente trabajamos con más de 400 personas por día. En estas épocas venimos saliendo con desayunos en distintos puntos de la ciudad, también con algunas ollas nocturnas, pero bueno, el eje de nuestro trabajo básicamente tiene que ver con los 4 centros y con un trabajo más integral, que tiene que ver con la posibilidad de que esas personas que están en los centros puedan volver a recuperar su vida propia independiente. Horacio, en estos 20, el proyecto lleva 20 años de trabajo solidario. ¿Qué estás notando en los últimos tiempos? Porque todos los indicadores señalan que se está agravando la situación de personas viviendo en la calle. Pues no les queda más remedio, obviamente, no es una elección. Sí, lo que se está agravando en general es la situación económica, la crisis económica en la Argentina y está pasando un poco desapercibido, me parece a mí, las cuestiones más vulnerables o que están más afectadas. Hoy hay un montón de gente que labura y es pobre, hay un montón de gente que labura y está en la calle, hay un montón de gente que trabaja y no puede sostearse ni siquiera un alquiler o una habitación de hotel. Esa es una realidad argentina. Por supuesto que en los últimos tiempos hay mucha más gente, muchas más familias, muchas más abuelos y abuelas, pero esto no es una cuestión mágica, no es una elección de la gente, sino que tiene que ver con esta política económica devastadora que está llevando adelante el gobierno nacional y consolidada además por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también, porque esto no pasa solamente, además, en la ciudad de Buenos Aires, sino que pasa en todas las principales ciudades de Argentina. Mendoza está en estado de alerta por las bajas temperaturas y las personas que pueden
fallecer en Mendoza, que han fallecido, y el norte del país también, por las nevadas y un montón de lugares que están en esta situación. Entonces, si bien la ciudad de Buenos Aires es la más visible, porque es la capital del país y la ciudad con más con mejor ingreso per cápita de la Argentina, la realidad es que esto está sobrepasando todos los niveles posibles, y que además, lejos de esperar que mejore, van a aumento día a día, ¿no? Sí, también lo que lo vuelve aún más resonante la situación de la ciudad de Buenos Aires, bueno, esto, que es una ciudad muy rica y muy desigual, y además tiene un jefe de gobierno que parece regodearse en ello, ¿no? Porque los spots que ha hecho, marcando un cordón alrededor de la capital federal, o esto que ha dicho en días recientes sobre el rol de la iglesia, eso le agrega el insulto al daño, para decirlo con un refrán popular, ¿no? Sí, yo creo que igual hay dos cuestiones acá. Una es la quinta gestión que lleva adelante este color político en la ciudad de Buenos Aires. No es algo que a nosotros nos tenga demasiado sorprendido, digamos. Claro, sí. Por otro lado, su apellido, el apellido que porta es Macri. Claro. No se puede esperar mucho más de un Macri, digamos, ¿no? O sea, no se puede esperar algo bueno de alguien malo. Claro. Por un lado, pero digo, no nos olvidemos que esta es la quinta gestión, ¿no? También ahí hay una cuestión de ver por qué es la quinta gestión en la ciudad de Buenos Aires, con todas estas desigualdades y todo esto que hacen de manera constante y permanente, porque que haya gente en situación de calle no es de ahora hay 4 veces más que cuando arrancaron, pero no significa que no haya habido siempre, que la represión y la expulsión de los pobres en la ciudad de Buenos Aires está desde el 2007, del primer gobierno macrista, y nunca dejó de existir. UCEP, WORCEP, RECEP, se puedo nombrar, hoy siguen siendo espacios públicos, siempre fue espacios públicos el brazo ejecutor represivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mucho más que la metropolitana inclusive, en la ciudad de Buenos Aires, y eso pasa desapercibido. Hay desalojos de manteros, ¿quién está? Espacio público. Hay desalojos de vendedores ambulantes, ¿quién está? Espacio público. Hay desalojos de edificios, ¿quién está? Espacio público. Hay desalojos o represión con gente en situación de calle, ¿quién interviene? Espacio público. Espacio público es el brazo represor encubierto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde el primer gobierno macrista hasta el día de la fecha. Horacio, entonces, sí. El trabajo que ustedes desarrollan, ¿cómo lo logran sustentar? ¿Qué red han creado como para poder sostenerlo? No, tenemos firmados convenios con Ciudad, tenemos firmados convenios con Cedronar, y después con ayuda de distintos empresas o gente independiente que hace 20 años que nos banca y que sabe cuál es nuestro trabajo y que apoya lo que hacemos. Pero bueno, los convenios son convenios que nos le dan una cierta legalidad, pero no, la verdad es que no ayudan mucho en lo económico, no es lo que se necesita, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se... Sí, ¿no? Una de las ideas también de charlar con vos, Horacio, es también apelar a la solidaridad de mucha gente que por ahí ve gente en la calle y dice, ¿qué corno puedo hacer? Bueno, quizá ustedes tienen ya una organización funcionando con este sistema de desayunos solidarios. Está bueno saber a dónde recurrir, cómo contactarlos, de qué manera ayudar, no solo económicamente, sino por ahí poniendo el cuerpo una noche, ¿no? Ayudarlos a ustedes en esa tarea. Sí, bueno, nuestra forma de contacto son, te paso el Instagram, que es @proyecto .7 con número guión bajo, @proyecto.7 con número guión bajo. Ahí están toda la información que ustedes necesitan, cuáles son los lugares, los 4 que mencioné, teléfono de contacto y todo lo demás, mails, como para que puedan primero ver lo que hacemos y después contactarse como para decir, bueno, quiero hacer esto, me gustaría hacer lo otro, tengo 3 camperas que me sobran, cosas por el estilo. Bueno, todo eso a través de esta página lo van a poder hacer perfectamente. Sí. Horacio, te agradecemos el contacto, te agradecemos el laburo a vos y a todo el equipo que seguramente te acompaña, que está ahí poniendo el cuerpo una y otra vez en una situación que además imagino muy angustiante, ¿no? Muy difícil de llevar
desde lo humano, ¿no? De lidiar con o encontrarse con casos, no con casos, con historias de vida muy difíciles en las cuales uno puede ayudar, pero no puede resolver todo lo que hay para resolver. Así que imagino que debe ser también, ¿no?, complejo llevar el ánimo, sostener el ánimo en una situación así. Sí, bueno, igual nosotros venimos de ese lugar, un poco entendemos de manera diferente. Es endurecerse sin perder la ternura, dijo alguien por ahí, no me acuerdo quién. Y un poco es eso, ¿no? Tratar de poder sobrellevar esto de la mejor manera posible, conjuntamente con la persona que está atravesando la situación y tratando de ponernos en su lugar para entender cuál es la ayuda que necesita y no la que uno cree que le tiene que dar, ¿no? Claro, sí, salir de medio de ese lugar, ¿no? De escuchar al otro siempre. Sí, creo que es la mejor manera de trabajar. Horacio, te mando un gran abrazo, le recuerdo a la gente, entonces es proyecto.7 con número _, para informarse de todo lo que están haciendo y dar una mano en lo que se pueda. Pero eso, se agradece y esperemos que haya más esto, a partir de la difusión, más solidaridad, más gente, más recursos para algo que no es la solución para esta gente, pero es una gran ayuda. Así que eso, gracias y un abrazo. Gracias a usted por ocuparse del tema y te mando un abrazo también. Hasta luego. Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. Es un momento muy duro, hay mucha gente que está siendo expulsada del sistema, mucha gente que hasta no hace tanto era clase media y de pronto no humor, no hay más. No hay más. El fenómeno del laburante pobre, gente que tiene 2, 3 laburos y no le alcanza. Casos de jubilados a los cuales este gobierno les ha quitado remedios, les congeló el bono de 70.000 pesos. Hace 3 años que el bono está en 70.000 pesos, es una vergüenza. Negándole todo tipo de sostén, de apoyo. Hay que pagar alquileres y lo que no puede pagar alquiler, ¿dónde va? Los viejos que no tienen un contexto familiar que los pueda ayudar, que los pueda sostener, están condenados en la Argentina. Condenados. Y por ahí van a protestar al Congreso y les mandan a un gendarme vestido de Robocop a gasearlos y a pegarles palos. ¿En qué? No se nos puede haber roto tanto el botón de la empatía en la Argentina. No podemos seguir naturalizando una situación en la cual pasa esto con los jubilados, pasa esto con laburantes que son pobres, gente que termina en la calle porque no le queda más remedio, gente a la que le dice, no, vos te falta una pierna, no sé, tenés que ir a Andis a certificar que te sigue faltando la pierna, mientras estos tipos se afanaron todo. Realmente, ¿no? ¿Qué momento tan oscuro estamos viviendo en la Argentina, donde hemos vivido momentos oscuros, Para no exagerar, uno tiene que decir es el peor gobierno desde el regreso a la democracia, ¿no? El peor gobierno de la Argentina porque tuvimos una dictadura genocida que implementó un plan sistemático de asesinato, de tortura, de robo de niños. Entonces hay que poner en caja las cosas. La dictadura militar del 76 al 83 fue algo que se lleva todas las medallas de los más asesinos, criminales, hijos de puta. Pero de la recuperación democrática, yo no recuerdo, profe, vos sos el historiador, No, pero yo, claro que no. el grado de destrucción que está llevando a cabo este gobierno, a la velocidad que está llevando, el grado de corrupción, el grado de cooptación de espacios que le son ajenos al Poder Ejecutivo, es algo que, mirá que hemos visto cosas en la Argentina y esto lo supera todo, absolutamente todo. No, creo que no estamos exagerando ni un poquito. 11:33, nos queda una tanda, ¿verdad, señor Gary Castro? Gary Castro, en la producción, Nicolás Pasos también anda allí laburando para la transición ordenada, que ingresa ya en su último segmento, pero antes, una pausa, una cancioncita y retornamos. Gracias. En Argentina a veces parecen suceder las mismas cosas una y otra vez. Transición ordenada. 2 horas de radio en el destino circular. Es un destino circular. Transición ordenada. Que gira en el mismo lugar. En AM530. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio.
Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz. La blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando.
inconfundible voz del irrepetible Palo Pandolfo, otro que se nos fue joven, decíamos con Gary recién. ¿Quieren que les cague la mañana? Ya se la cagué a Gary Castro, además. Yo preferiría que no, pero si 30 años tiene este tema. 30 años tiene Maderita, cuarto disco de Los Visitantes. Discazo, qué pedazo de banda Los Visitantes. Pero yo, viste, está como esa nebulosa. Este era del 90 y pico. Y después mirá y decís, 96. Che, estamos en 2026. ¿Cómo que pasaron 30 años? Y Maderita salió el otro día y lo fuimos a ver a Palo y a Los Visitantes presentando este disco. ¿Dónde fue? ¿En el Astros? No, ¿dónde lo presentaron? Andás a ver. No, por ahí hicieron algunas obras o algo así, ¿no? Pero 30 años, no puede, eso no es cierto. No es cierto, hemos decidido que no es cierto. Y que Palo vive y está grabando un nuevo disco. ¿No? Necesitamos una realidad paralela en la cual nuestros artistas queridos, el Indio esté vivo y Ernestina no le haya pasado lo que le pasó y Melingo esté grabando otro disco. Necesitamos una realidad paralela que nos cure de esta realidad espantosa que estamos viendo, en la cual, además de todo lo que estamos sufriendo, bajo un gobierno que solo le interesa acogotarnos a todos, además se nos va gente querida a cada rato y no sabemos qué hacer con tanta angustia. Mirá lo que es esto. 40, claro. Sí, don Cornelio. Los shows de don Cornelio. Mamita. Don Cornelio en Gracias Nena. Con The Bolshoi. Sunday Morning. Qué grande Greenback, ¿no? ¿Cómo nos vendió ese paquete cuando vinieron The Bolshoi y en Rock and Pop? Lo único que escuchaba era Sunday Morning. Y estos muñecos. Los mellizos. Jim los Jesse, los mellizos colorados. Pero bueno, hay que reconocerle a Greenbank que trayendo estos muñecos que editaba acá, también hacía la guita para traernos a Iggy Pop, en aquel glorioso 88 que vino Iggy Pop a horas, y el The Cure del 87, y los Ramones, ¿no? Aquellos primeros shows cuando estaba empezando ese ciclo, esta enorme contradicción que vivimos también en la Argentina, de un menemismo que nos mintió el 1-1 durante 10 años, y para lo que nos dedicamos al periodismo rock fue una época extraordinaria, porque era todos los fines de semana 2 o 3 shows internacionales. Era como todo un gran delirio en el cual parecía que bueno, eso, la mentira del 1-1, ¿no? Entonces tuvimos que después ver cómo sobrellevábamos esta contradicción de haber vivido un momento tan fértil en materia de espectáculos, pero que la sociedad se estaba viniendo abajo, cosa que quedó clara cuando todo finalmente mostró los hilos. 11:42. Estamos en la transición ordenada. Les quiero contar a todos ustedes que pueden sumarse a la comunidad de la 530. La suscripción es muy importante para que todo siga siendo posible. Obviamente a todos los que ya están suscriptos les damos las gracias, les agradecemos en el alma y en el corazón, y todos los que no lo hicieron, cualquier aporte es bienvenido. La Radio de las Madres les necesita a todos ustedes. Pueden entrar a www.am530somosradio.com, cliquear en Asociate, hacer un único aporte. Ustedes fíjense, lo que se pueda, toda asistencia es buena para esta radio, que prepara un especial para el 9 de julio. Atenti que van a estar todas las voces de la radio, vamos a estar todas las voces de la radio participando en el especial del 9 de julio, la independencia, esa utopía que sostenemos y que queremos seguir sosteniendo, y alrededor de la cual todos los que participamos y tenemos el orgullo de trabajar en esta radio, daremos algún tipo de aporte para ese día en el cual estaría bueno reflexionar un poco sobre a qué llamamos independencia y qué significa la independencia en este momento de absoluta dependencia de un monstruo con peluca que gobierna allá en el norte y otro monstruo con peluca que gobierna acá en el sur, y entre los dos se hacen amiguitos y arreglan en mesas la entrega total de la República Argentina, sus recursos naturales, sus tierras, sus impuestos. O sea, vos seguís pagando el IVA, seguís pagando ganancias, te suben el monotributo, te vigilan por todos lados, mientras el titular de Arca tiene propiedades no declaradas, ¿no? Mientras traen al de Palantir y le dicen, sí, vos quedate tranquilo, trae lo que quieras, mirá Galperín, ahí tenés un espejo y un ejemplo y un reflejo de lo que podés ser si sos un millonario, un tecnohead,
que tiene todo resuelto y tiene acá un gobierno lamebotas dispuesto a darte todo lo que quieras en nombre de una supuesta inversión que nunca llega. Ya sabemos cómo es. Vienen los tipos, se llevan todo, giran sus utilidades al exterior y vos ahí pagando los impuestos como un gil. Es lamentablemente lo que hay. Es un buen momento para pensar en la... Mira, parezco Clos, es un buen momento. Para pensar en qué hablamos cuando hablamos de independencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de independencia si el presidente de este país el año pasado ni fue a la casita de Tucumán, pero no se privó de ir por primera vez un presidente en una embajada estadounidense celebrando el 4 de julio? ¿Querés más ejemplo del amebotismo, ese término tan bien alzado por el comandante Fidel Castro? Los lamebotas de Estados Unidos hoy están en el poder y están haciendo lo que quieren, lo que se les antoja allí en el Congreso de la Nación, donde todo pasa y qué problema. Es como dijiste vos, profe, es una denuncia o una comisión. Armemos una comisión. Esto es tremendo, hay que armar una comisión ya mismo. Y un pedido de informes. Pidamos informes, presentemos denuncias, hagamos comisiones y mientras tanto los elefantes, la manada de Tyrannosaurus Rex que nos pasa por adelante y por encima, sigue funcionando a la perfección. La República Argentina del día de hoy. Estaba mirando en las últimas noticias que, saben que tenemos un nuevo jefe de gabinete impecable, transparente, ningún tipo de cosa que decir alrededor de el colo Diego Santilli, que ahora tiene una nueva misión, que es seguir rosqueando con los gobernadores en pos de al parecer su principal objetivo en este momento son la eliminación de las PASO. Tema muy discutido, ¿no? Lo de las PASO y el hartazgo muchas veces de la población con respecto a votar muy seguido, pero las PASO son una herramienta. Y en este momento, ¿no? Una herramienta. Para la oposición es fundamental las PASO. Nada desdeñable, ¿no? En un momento de tanta turbulencia en la cual sigue la danza de nombres o quién va o quién no va. Las PASO quizás son la herramienta más sensata para que todo se defina. Y como de costumbre, el que gana conduce, el que pierde acompaña, ¿no? Solía ser así. La estrategia es tal vez no sacar tantos votos y dividir los votos ajenos, ¿no? Sería ese el pensamiento. Espero que nosotros no le hagamos el juego también, ¿no? De dividir los votos nosotros mismos. Pero sí, la estrategia está planteada en eso. Santilli, tenés una misión, hablar con los gobernadores, aprobar la eliminación de las PASO o la suspensión de las PASO. Tirarles un manguito, tirarles una promesa. Los gobernadores son muy receptivos a las promesas, aunque después las promesas no se verifican en la realidad. Ellos van y hacen toda su parte sin ningún problema, sin ningún tipo de culpa. Después te hacen un acto y ponen una foto de Perón atrás y no sienten ningún tipo de contradicción al respecto. De la boca para afuera te hablan de Cristina, pero de la boca para adentro no hacen un pomo. Cristina sigue ahí, a Cristina le siguen ajustando el lazo, el tema de su patrimonio está siendo seriamente amenazado por el Poder Judicial, ¿no? Además de meterte presa, aunque sea en domiciliaria, por una causa absolutamente abyecta, te vamos a sacar todo. Este es el mensaje muy claro del poder real de la Argentina. El poder real que te digita al que está en la Rosada, que te digita a los que están en los tribunales y que simplemente le da la orden de lo que hay que hacer. Y la orden es liquiden a Cristina, de toda la manera posible. Primero lo trataron de matarla y después le encajaron un cepo judicial absolutamente absurdo para sacarla del juego, lo cual demuestra el cagazo que le tienen, ¿no? Sí, está bastante silencio Cristina, ¿no? No ha tuiteado más. No. Y que lo que pasa que también, viste, si hay una reacción tan inmediata de los jueces ante cualquier gesto que vuelva a refrendar eso que sabemos, que es el peso específico que tiene la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la vida política de la Argentina, tiene una inmediata reacción, tiene una inmediata represalia. Entonces, hay un lugar en el cual yo creo que Cristina, si baja el perfil, es porque cada vez que levanta el perfil es un pistoletazo de largada para que siga la persecución, para que se profundice la persecución. Sí, por supuesto. Volvemos una y otra vez a lo que hablábamos hoy más temprano con Félix Kraus.
está todo tan podrido en el Poder Judicial que uno solo puede imaginar medidas extremas y reales con respecto a eso, ¿no? Que asuma de la manera que sea, pero que lleguemos a ser gobierno nuevamente. Chicos, lo de la autodepuración, no, por ese lado no es, miren, ustedes son toda una manga de corruptos, están todos en comisión y a limpiar el Poder Judicial de una vez. Sí, suena excesivamente optimista o voluntarista, lo que sea, pero uno no imagina otra solución frente a esto, frente a una corrupción generalizada en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, donde los jueces van al lago escondido, arreglan todo lo que tienen que arreglar y ahí están todos. Sí, igual yo insisto, es gravísima la corrupción, no es la marca de este gobierno, la marca de este gobierno es el ajuste, es el endeudamiento, es el quitarle. El otro día hicieron un análisis, lo publicó el Rulo de la Torre en página 12, se calcula en 65.000 millones de dólares lo que perdieron en general los trabajadores sumados, todos los trabajadores desde que asumió Milei. Esa es la gran marca de este gobierno, más allá de, por supuesto, la corrupción. Hablando precisamente de esa marca, de ese matiz absolutamente relevante de este gobierno, que es la economía, adivina quién está en línea, profe. ¿Está ella? Está ella, exactamente. Te puedo dar opciones, pero no, directamente la presentaré. Luciana Glesen en el aire de la transición ordenada. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo arranca la semana? ¿Qué tal, doctor Fabregat, profe Winieski? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente. El gusto es recíproco. Luciana, ¿qué onda? Yo tengo miedo de preguntar. No, la verdad es que está transcurriendo la conferencia de prensa del ministro de Economía, Toto Caputo, ladeado por su secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el viceministro de Economía chileno. Tenemos dos viceministros de Economía importados, uno chileno y uno uruguayo. No sé si sabían ustedes, algo que en cualquier otro país sería un escándalo. Imagínense Inglaterra con un viceministro de Economía francés. ¿También importamos eso? ¿También eso? Sí, también mirá Brasil con un técnico italiano, ¿cómo le fue? Y el uruguayo que pasa por debajo del radar mediático, Ernesto Talvi, que se está ocupando de la relación con el FMI, que no es poca cosa. Pero la cuestión es que estos tipos dan esta conferencia de prensa para anunciar que tienen despejado, ¿no?, el programa financiero, lo que ellos llaman el programa financiero, y en realidad es la muralla de vencimientos de deuda que tienen que afrontar para lo que queda este año y para el año que viene. Y entonces hacen esta conferencia de prensa para decir, che, tranquilos porque tenemos todo garantizado los pagos, ¿no? Entonces, este era el motivo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van a pagar. La verdad es que les voy a decir, estoy siguiendo una conferencia de prensa, si yo fuese acreedor de la Argentina, esto me pone de un estado de nervios. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me pondría en un estado de nervios porque la cantidad de condicionales que tiene el programa final es todo incondicional. O sea, ¿cómo van a pagar, por ejemplo, ya calculan 800 millones de dólares de privatizaciones de acá a fin de año? Entonces decís, ¿qué van a privatizar y cuánto vale? Bueno, entonces dicen, en la lista está AISA, quizás Tandanor, por ahí las centrales, esto lo quieren privatizar desde el kilómetro cero, desde el minuto uno del gobierno, y no están pudiendo. Sí. Entonces ya tenés ahí 800 palos que, bueno, después, la garantía que tenemos para que los bancos nos presten, bueno, ya está cerrado eso, no lo vamos a anunciar dentro de poco. Textual, lo vamos a anunciar dentro de poco, es el textual, bueno, podemos saber las tasas. Y bueno, más o menos las tasas, o sea, todo lleno de condicionales y poca definición. Realmente ahora hay que ver cuál es la reacción del mercado, porque el mercado sorprende con sus reacciones, pero lo cierto es que salieron a decir, tenemos las fuentes alternativas porque Wall Street no, o sea, en realidad es un blindaje y una argumentación de que Wall Street no le quiere prestar a la Argentina, o sea, o que le quiere prestar a tasas altísimas, o que la deuda argentina es muy cara, muy cara. Y entonces esto, debería generar mucha inquietud, porque de hecho, el jueves hay que pagar 4.400 millones de dólares y según lo que mostraron todavía no los tienen. No tienen el del jueves y quieren despejar 2027. Estamos al lunes, Toto. Luciana, pero... No, tremendo. Después, novedad, el swap con Estados Unidos no existe más. Estos también lo dejaron claramente. En ninguna de las fuentes de financiamiento que ponen ahí, que te digo, son privatizaciones, los créditos con los bancos, organismos multilaterales y argendólares, básicamente apuestan a que con emisiones en el mercado local conseguir los dólares para poder pagar. Estas son las fuentes de financiamiento.
no figuraba el swap con Estados Unidos. Entonces, atinadamente un colega le dice, che, ¿y el swap? No, el swap está ahí. Obvio que si lo queremos usar, tenemos que volver a charlar. Bueno, significa que el swap... El swap no está, claro. Si lo tenés que volver a charlar, digo, otra vez, un textual. Obvio que si lo queremos usar, deberíamos charlarlo textual de Toto. O sea que tampoco está el swap con Estados Unidos. Esto realmente lejos, digo... Me pongo en los zapatos del que tiene que cobrarle a la Argentina y escucho que así me van a pagar y me pongo muy nervioso, muy nervioso. Pero Luciana, no creo, aparte yo desde mi ignorancia como historiador, no creo que Donald Trump deje caer a la Argentina en un default, ¿o me equivoco? Bueno, hay que ver qué Donald Trump se encuentra cuando Argentina evidentemente necesita ese rescate, digo, no la tiene fácil. De hecho, digo, hubo una muy buena entrevista hace un rato en nuestra radio querida, la 530, Francisco Tayana, donde dijo algo que es muy claro, que es que Estados Unidos puede defaultear incluso antes que nosotros. Digo, viste que los bonos de Estados Unidos, que Estados Unidos es deficitario, ¿no? Entonces, los papelitos de deuda, ¿quién se los compraba a Estados Unidos? Los bancos centrales. Sí. Por ejemplo, el Banco Popular de China era tenedor de deuda estadounidense a borbotones. Digo, por eso se decía que tenían una alianza financiera que era inquebrantable, pues no podía dejar caer a Estados Unidos porque se quedaba con la deuda China. Bueno, otra porción la tenía el Banco Central Europeo. Bueno, lo cierto es que en el último tiempo hubo un desarme de esas posiciones. Vendieron los bonos del Tesoro, estos bancos centrales. ¿Y a quién se lo vendieron? A fondos de inversión, casi buitres. O sea que hoy la deuda de Estados Unidos la tienen los buitres. Un poco de su propia medicina, ¿no? No, tremendo. Lo dijo Francisco Tayana, a mí me pareció brillante porque es cierto. Digo, nosotros creemos que tenemos el respaldo del imperio y la verdad que de ese imperio en disolución y van quedando casi en ruinas. Claro. Nuevamente, ¿no? Echando luz sobre dónde está el verdadero poder. Bueno, si estábamos bajo el consenso de Washington y yo estaría más preocupada, te diría sí, no lo va a dejar caer, pero de hecho han dejado caer a presidentes muy amigos y que han practicado felatio hasta el cansancio también. Digo, no sé si estos son mejores chupándola. Bueno, hay que ver la reacción del mercado a esto que pretendía, ante la inminencia del vencimiento, digo una vez más, esto es porque el jueves vencen 4.400 millones, todavía falta un pucho conseguir. Si me preguntás a mí, yo estoy convencida de que el jueves pagan, sería un escándalo que no. Puede ser un ejercicio de presión a estos bancos que la tienen que poner y que todavía no se firma. No se entiende, pero ellos dicen, puedo pagar de acá hasta que termine el mandato con esto. Y cuando te dicen, a ver, con esto, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes son todas en condicional, todas, no hay ninguna asegurada. Con lo cual, es una pregunta, digo, ¿quién es el mensaje? ¿Qué es lo que pasa? Y uno no puede dejar de pensar en el vencimiento del jueves, ¿no? Y con esto cierro, Luciana. Además, también yo tengo la sensación de que, más allá de todos los condicionales alrededor de las posibles privatizaciones, ya a esta altura las privatizaciones ni siquiera te resuelven demasiado de la deuda, ¿no? O sea, Pero no lo tienen ni tasado. Le preguntó una periodista, ¿cuánto vale AISA? No saben decir. ¿Cómo sabes que te van a entrar 800 palos? Lo vamos a palos? anunciar en algún momento. Pero ¿cómo calculas 800 palos por privatizaciones si todavía no tasaste las empresas? ¿Entendés lo que te digo? Es inconsistente por donde lo mires. O sea, anunciaron un programa financiero que no es más que una gran inconsistencia. Digo, yo creo que esto es peor. Digo, si vos me preguntás si esto conduce expectativas, sí, yo creo que las destruye. Pero hay que ver, ¿no? Porque la lógica y lo racional no son los paradigmas imperantes tampoco. Luciana, te mando un gran abrazo. La seguimos en cualquier momento. Abrazote. Hasta luego. Luciana Glesser, experta en economía. Sí, lo dije de vuelta. Pero sí, parece que fue una conferencia de prensa de pura lisergia, de todas apuestas ¿no? Y apuestas, claro, Toto Caputo, ¿qué podíamos esperar de ese muchacho? Pero todo, sí, vemos, 4.400 millones vencen el jueves. ¿Vemos? ¿De dónde vemos, Caputo? 11:59, hasta el señor Toto Caputo
y sobre todo Toto Caputo, que viene, pega estafa con estafa y siempre la saca no barata, regalada. Siempre la saca como si nada. Ahí está de vuelta, ¿no? Convirtiendo... Yo estaba viendo a los noruegos remando, haciendo la remada. Sí. A nosotros nos quieren enseñar a remar, pero a los argentinos nos quieren enseñar a remar. Desde que nacimos estamos remando. Desde antes de nacer estamos remando. Tenemos que celebrar así, remando y con una vainilla en cada mano, para dejar bien claro qué clase de remo hacemos. Pero aún así hay gente como el Toto que cree que hay que siempre mirar el lado luminoso de la vida. A las 12 del mediodía vienen los Monty Python a tratar de palmearnos la espalda, elevarnos el espíritu y señalarlo que sí, todo parece muy oscuro, pero podemos ver el lado luminoso de la vida. ¿Quién es? Y por ejemplo el señor Sebastián Mochiola, que ve el lado luminoso de los botones y sabe cuál es el que hay que apretar para que ustedes puedan recibir todo esto. Muchas gracias, señor Operator. En la producción, Gary Castro, coordinación Nicolás Pasos, en el streaming Ailén Pavón, en las redes Vicente Castro y Manon Sanseverino, en la producción audiovisual Mora Urzagasti. De esto que se llama Transición Ordenada y que llega a su fin. Gracias, señor Sergio Viñez. Nos vemos mañana, compañero. Nos vemos mañana, claro que sí. Martes, mañana en la previa de la selección. Ustedes se me quedan allí, porque ya viene Cintia García, para ser la García, aquí en la 530. Mi nombre es Eduardo Fabregat, les agradezco la orejita, la atención y los esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí para una continuación, un nuevo episodio de República Lisérgica. Que tengan una gran jornada. Gracias. Hasta mañana. Just before you draw your terminal breath, life's a piece of